Primero, muy buenas tardes a los presentes. Me presento, soy Héctor Duarte, soy jefe de estudio de la Oficina de Defensa Laboral. Nosotros tenemos oficina en la ciudad de Puerto Montt. Atendemos las comunas, Calbuco incluido, con algunos defensores laborales. Nosotros somos una oficina que está funcionando desde el año 2009 en la ciudad de Puerto Montt, que partió con la reforma al procedimiento laboral en el mismo año en la región de los lagos. En ese sentido, nosotros asesoramos y representamos judicialmente a todos los trabajadores que no puedan proporcionarse un abogado con sus medios. Nuestro criterio de focalización es de 2,36 ingresos mínimos mensuales. Todos los trabajadores que tengan ingreso, digamos, con ese límite se representan judicialmente por la Oficina de Defensa Laboral. Todos los trabajadores que tengan una remuneración superior a esa, nosotros los asesoramos jurídicamente, pero no podemos tener la representación judicial. En este sentido, también hay una excepción, que es los casos de las trabajadoras con fuero maternal, que son 4,72 ingresos mínimos mensuales como límite de remuneración. ¿Ya? Los demás trabajadores, como ya señalaba, solo nosotros podemos prestarle asesoría. Pues bien, hoy día la materia que nos convoca es acerca de la protección laboral que tienen los trabajadores extranjeros en el derecho laboral chileno. Pues bien, aquí hicimos una presentación bastante somera de los puntos más importantes que podemos tratar con respecto a los trabajadores migrantes. A modo de introducción, podemos señalar que los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores nacionales. Eso quiere decir, se rigen por la misma normativa, salvo, ¿no es cierto?, ciertos requisitos de aplicación especiales o específicos para, digamos, tener la calidad de trabajador regular en el país. En este sentido, se rigen, ¿no es cierto?, por las mismas reglas, tienen las mismas obligaciones de pagar cotizaciones provisionales, tienen, digamos, el derecho a recibir un mismo ingreso mínimo, cumplimiento de jornada, descansos, seguridad, sindicalización, licencias médicas, protección de accidentes del trabajo, etc. Lo anterior, ¿no es cierto?, se traduce, de acuerdo a lo que dice acá, ¿no es cierto?, que los empleadores, cuando inician una relación laboral con un trabajador informal, es decir, que se encuentra en una situación irregular, o que bien se inicia con un trabajador que está con una situación regular, pero que durante la vigencia de la relación laboral cae en una situación irregular por vencimiento de visa o permiso temporal que haya tenido el trabajador extranjero, el derecho laboral sigue protegiendo, ¿ya? Las obligaciones del empleador para con el trabajador permanecen inalterables. Las obligaciones que pueda tener para obtener la autorización escapan, digamos, a la protección que establece el derecho laboral a los trabajadores, ¿ya? En este sentido, como ya señalamos, cumple el trabajador con acceder a la solicitud de los permisos para que pueda obtener la visa de trabajo, visa temporal, ¿no es cierto?, que lo autorice para ello. El incumplimiento de las obligaciones, digamos, de las normas laborales en cuanto a protección del trabajador son incumplimientos del empleador y, por lo tanto, sancionables con multa para el empleador por parte de la Inspección del Trabajo. Con respecto al marco legal, como señalaba anteriormente, para todos los trabajadores tenemos un nivel jerárquico de normativa que se le aplica a todos los trabajadores. En primer lugar, tenemos la Constitución Política de la República, tenemos el Código de Trabajo y las demás leyes laborales especiales que se han dictado en el último tiempo. Se han dictado bastantes leyes laborales post pandemia. Y por último, con respecto a la aplicación de los trabajadores extranjeros, especialmente la Ley de Inmigración y Extranjería, ¿ya? Con respecto a la Constitución Política, rige ciertos principios. Especialmente tenemos en relación al derecho de igualdad y la no discriminación. La Constitución Política de la República, en su artículo 1, señala que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos.
Esto está recogido, ¿no es cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos. En este sentido, es el fundamento de la aplicación de la normativa laboral para los trabajadores extranjeros, ya sean que se encuentren en situación regular o irregular. En este sentido, basado en el principio, ¿no es cierto?, que protege el derecho a la igualdad y la no discriminación, es que los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos que los trabajadores nacionales, ¿ya? No se les puede discriminar por su nacionalidad, raza, religión o cualquier otra condición. Al respecto, el artículo 2 del Código del Trabajo, en uno de sus incisos que quise destacar en la presentación, señala que los actos de discriminación, o cuáles son estos actos de discriminación, y aquí señala que, por ejemplo, dice, los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, género, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, que es lo que nos convoca, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idiomas, creencia, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, origen social o cualquier otro motivo, dice, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Acá tenemos que ser bastante claros que si bien la norma específica del Código del Trabajo, que es labor, digamos, de la ley, aterrizar un poco lo que son los principios que están en los tratados internacionales y en la Constitución política, se ha detallado de manera bastante precisa, utilizando muchos conceptos que comprenden varias especies. Y en este sentido tenemos que hacer presente que este listado no es taxativo. Eso quiere decir que si hay una discriminación por una circunstancia que, digamos, que racionalmente se entienda que es discriminación, no por el hecho de no encontrarse, digamos, individualizado, expresamente señalado en esta norma, se tiene que excluir. Es decir, si existe algún tipo de discriminación que no se encuentra especificado acá, pero se entienda que es discriminación, por ejemplo, por tratados internacionales o por otra normativa, se entiende también que habría discriminación y en ese sentido estaría vulnerando el artículo 2 del Código del Trabajo. Acá tenemos que señalar que una vez que dejamos claro que el principio, ¿no es cierto?, en cual se basa la igualdad del trabajador extranjero con el chileno, hay una contratación o formalización de esta vinculación laboral. Lo primero es que tenemos que señalar de que para que exista la relación laboral entre trabajador y empleador no es necesario que el contrato esté escriturado. El contrato de trabajo existe por el acuerdo de las partes, es lo que en derecho se denomina un contrato consensual. Basta el acuerdo de las partes en las condiciones en que se va a prestar el servicio para que el contrato de trabajo ya exista. Es por eso que cuando los contratos no han sido formalizados, no se ha escriturado el contrato, un trabajador de todas formas tiene derecho a exigir, ¿no es cierto?, toda la protección legal que establece la normativa laboral en Chile. En este sentido, nosotros señalamos acá que dice, es obligatorio que todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, tengan un contrato de trabajo por escrito que establezca las condiciones de su empleo. Pero la sanción, y es aquí lo importante, lo que señalábamos de que es obligación, pero esa es una obligación para el empleador, la escrituración del contrato. ¿Y para qué sirve? Sirve para, digamos, aplicarlo en materia probatoria. Porque le facilita la prueba y establece las condiciones del contrato de trabajo para el trabajador. La sanción ante el incumplimiento de la escrituración es una multa administrativa para el empleador, pero además hay una sanción que es súper importante para el trabajador. Se entiende que son las condiciones del contrato las que señala el trabajador. Eso quiere decir que si no se escrituró un contrato de trabajo y el contrato de trabajo se acreditó su existencia, todo lo que diga el trabajador se entiende que formaba parte del contrato, que es una especie de sanción también al empleador por no haberlo escriturado. Si el trabajador ganaba 500.000 pesos, pero el trabajador dice que ganaba 2 millones de pesos, el tribunal debe entender que el trabajador ganaba 2 millones de pesos porque es la sanción que tiene
el empleador al no escriturar el contrato. Se entiende que es lo que dice el trabajador. Se confía, digamos, en la palabra del trabajador al momento. Basta con que el trabajador acredite solo la existencia de la relación laboral. Lo demás, esa es su única carga probatoria al trabajador. Lo demás ya se presume que todo lo que dijo el trabajador es cierto. En Chile existen 3 tipos de contrato. Existe el contrato indefinido, el contrato a plazo y el contrato por obra faena. El contrato indefinido es aquel que al momento de pactarse no se señaló un periodo de tiempo por el cual estuviera vigente y tampoco se señaló que estuviera sujeto a la ejecución de una obra o faena determinada. Por lo tanto, un contrato en que no se señala un plazo o una obra o faena a la cual está sujeto, se entiende que es de naturaleza indefinida aun cuando no lo diga. Si dice que es de naturaleza indefinida, se entenderá que es de naturaleza indefinida, salvo que se llegue a probar lo contrario. Pero la regla general y la mayor protección, en virtud del principio de continuidad, es que el contrato de trabajo tenga naturaleza indefinida. O sea, lo que más le conviene al trabajador, en regla general, es que el contrato sea de naturaleza indefinida. ¿Ya? Por un tema, como ya señalábamos, del principio de continuidad y de estabilidad en el empleo. En segundo lugar, existen los contratos a plazo. Los contratos a plazo son aquellos que tienen una duración, una vigencia determinada en el tiempo. Los contratos a plazo tienen una duración, digamos, límite de 1 año y hasta 2 años cuando el trabajador es profesional o técnico, ¿no es cierto?, de alguna institución educacional reconocida por el Estado. Es decir, contrato a plazo, máximo 2 años cuando es profesional, y en lo contrario es máximo 1 año. Los contratos a plazo se pueden renovar máximo una vez, es decir, yo puedo tener 2 contratos a plazo fijo. Cuando firmo un tercer contrato a plazo fijo, ese contrato a plazo fijo pierde su naturaleza y se entiende que la relación laboral es indefinida desde un inicio. ¿Ya? Hay ciertos, digamos, el contrato a plazo se transforma en indefinido en virtud de lo que dispone la ley, porque se firma un segundo, digamos, anexo, una segunda renovación, que sería el tercer contrato a plazo fijo, ¿no es cierto? Ahí se entiende que es de naturaleza indefinida. Otra hipótesis, cuando yo estoy trabajando con un contrato a plazo fijo que vence, por decir, el 30 de mayo y al día siguiente continúo prestando servicios, el contrato se entiende que se transformó en uno de naturaleza indefinida porque se continúa prestando servicios, ¿no es cierto?, con posterioridad al vencimiento del plazo. Y la otra hipótesis es cuando yo he celebrado más de 2 contratos, es decir, 3 o más contratos en un periodo de 15 meses por un periodo laborado de 12. Es decir, si yo en un periodo de 15 meses he prestado servicio 12 meses, aunque sea de forma discontinua, por 3 o más contratos, no sé, 5, 6, 7, 8, 9 contratos, en un periodo de 15 meses yo he trabajado 12, se entiende que el contrato es de naturaleza indefinida y se transforma en un contrato de naturaleza indefinida y por lo tanto tienen que pagarse las indemnizaciones que correspondan al término de la relación laboral. ¿Ya? Y por último, es el contrato por obra faena. El contrato por obra faena es aquel que se encuentra ligado en cuanto a su finalización a una ejecución de una obra o faena determinada, como por ejemplo, el más típico, la construcción de un edificio, la construcción de una carretera, y la ley estableció ciertos límites también en cuanto a su modificación. El año 2022 se hizo una modificación a los contratos por obra faena, y en las cuales se establecieron ciertas reglas y además una indemnización que no existía antes, que es la indemnización por tiempo servido, y eso significa que por cada mes de vigencia del contrato por obra faena se tiene que pagar una indemnización de 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. Y han surgido algunas dudas de cuánto podría ser el plazo máximo para la ejecución de una obra faena, y la jurisprudencia ha dicho que no existe un plazo, digamos, determinado para la ejecución de una obra faena, porque pueden haber faenas que demoren más allá de los plazos que, por ejemplo, establecen los contratos a plazo fijo, y no habría problema en eso si es que está sujeto a una obra o faena que se encuentra especificada en el contrato. ¿Ya? No se puede parcializar una obra o faena de manera artificial, como por ejemplo si a alguien se le contrata en la construcción de un edificio y se le vaya haciendo contrato por obra o faena por cada piso que vayan construyendo el edificio. Eso está prohibido, digamos, por ley a partir del año 2022.
Los contenidos mínimos del contrato de trabajo. Acá estamos obviamente ya bajo la hipótesis de que el contrato de trabajo fue escriturado, se cumplió con la obligación que establecía, digamos, la ley. Y lo primero que debe señalar digamos, el contrato, como todo documento, al inicio señala el lugar y la fecha en que se está suscribiendo el contrato. Ese lugar y fecha del contrato no necesariamente va a coincidir con la fecha de inicio de la vigencia de la relación laboral. ¿Por qué? Porque puede celebrarse un contrato con anterioridad a que se comience a prestar los servicios. Yo firmo el contrato de trabajo hoy día y voy a comenzar a prestar los servicios la semana que viene. No hay ningún problema en eso, ¿ya? También podría ser con posterioridad. El plazo que establece la ley es que los contratos hasta 30 días se firmen dentro de los primeros 5 días de trabajo, y los contratos que son más de 30 días tiene el empleador 15 días para suscribir el contrato de trabajo, ¿ya? Ahora, como decíamos anteriormente, el riesgo de no escriturarlo al momento del inicio es que por cualquier circunstancia, si se termina este contrato antes de escriturarlo, las sanciones que va a tener el empleador van a ser, digamos, eventualmente en un juicio, que las estipulaciones del contrato son las que señala el trabajador. En segundo lugar, la individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, el domicilio y la dirección de correo electrónico de ambas partes si las tuvieran. Esta también es una modificación que digamos que se incluyó, atendido que antes no existía la obligación de señalar un correo electrónico. Hoy día la Inspección del Trabajo exige, por lo menos al empleador, que tiene que señalar un correo electrónico para el efecto de comunicación, eventualmente cuando existen fiscalizaciones, denuncias o reclamos. Al empleador se le notifica por correo electrónico, y si el empleador no ha señalado un correo electrónico, se le va a entender notificado al domicilio de la empresa, independiente que esa comunicación le llegue o no, se va a entender notificado por la falta de información del correo electrónico que era su obligación como empleador. Las fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Fecha de nacimiento es importante para saber, ¿no es cierto?, acerca de la capacidad que puede tener el trabajador en relación a, digamos, a si es mayor de edad o no es mayor de edad. Y como señalaba también, el ingreso del trabajador, que es la fecha que va a ingresar a prestar los servicios. La función o labor y lugar en que se desempeña. Acá es importante señalar de que la ley exige que las funciones tienen que ser especificadas. Puede ser una o más funciones, pero las funciones tienen que estar especificadas. Y así como hace un tiempo fue sancionada administrativamente una multitienda, si no me equivoco, y un supermercado, acerca de trabajadores que los tenían contratados como de multiservicios, sin especificar cuáles eran las funciones, sino que multiservicios los intentaban hacer que cumplan cualquier tipo de función dentro de la tienda o dentro del supermercado. Se estimó que eran ilegales esa forma de especificación de las funciones que tenía que hacer el trabajador. El lugar en que se desempeña también es importante, porque el trabajador, en la eventualidad en que se tenga que desempeñar en un lugar determinado y eventualmente trasladar, hay una facultad que tiene el empleador que se llama ius variandi, y ese ius variandi significa que tiene un derecho a variar el contrato de manera unilateral, y eso significa que puede trasladar al trabajador, por ejemplo, de un establecimiento a otro, pero no fuera de la ciudad donde estaba, digamos, especificadas las funciones, salvo que en el contrato estuvieran especificados a otros lugares. Entonces por eso es importante, porque de lo contrario no podría sacar un trabajador de un lugar a otro si es que no está especificado en el contrato, ¿ya? Y además este cambio de labores de lugar de manera unilateral no tiene que afectar al trabajador, ¿ya? No le puede causar un agravio, en este caso, al trabajador. Con respecto a la remuneración, monto, forma y periodo de pago. La remuneración, como sabemos, existe en Chile un límite para fijar una remuneración mínima, pero no una remuneración máxima. En Chile solamente existe el ingreso mínimo mensual, que es como el límite inferior, es el piso que establece la legislación laboral para un trabajador que se desempeña en jornada completa. Estamos hablando de 500.000 pesos. Digamos, el monto que se debe señalar, la forma y periodo de pago. Con respecto a la forma, ¿por qué dice forma? Porque
la remuneración puede ser en especies y en dinero, pero lo importante es que no puede ser mayor cantidad de especies que dinero, es decir, más del 50% por lo menos tiene que ser la remuneración en dinero y lo demás se podrá pactar en especie, ¿ya? El periodo de pago también es importante señalarlo porque se puede señalar periodos de pagos diarios, semanal, quincenal u otro, digamos, u otro periodo, pero no puede exceder nunca de un periodo de un mes, ¿ya? Con respecto a la jornada de trabajo, duración y distribución, dice. Con respecto a la jornada de trabajo en Chile hoy día es de 44 horas, la jornada completa, y disminuyéndose cada 2 años hasta llegar a las 40 horas mensuales como jornada máxima semanal. Con respecto, digamos eso para la regla general de los trabajadores, hay trabajadores excepcionados de estas reglas que son para trabajos especiales. La duración, digamos, de la jornada y la distribución. ¿Por qué esto es importante? Porque la jornada tiene que estar dividida en 2 partes, ¿ya? Y esa media, digamos, esa separación o ese descanso que tiene que existir entre la jornada no puede ser inferior a 30 minutos. Con respecto a la duración del contrato, es el último contenido mínimo, y esto es desde y hasta cuándo, ¿no es cierto?, durará la relación laboral. Esto, como ya señalábamos anteriormente, dependiendo del tipo de contrato, la duración del contrato dirá si es indefinido, si es a un plazo fijo, determinado, o si está sujeto a una obra o faena sin señalar fecha determinada, ¿ya? ¿Qué sucede cuando, claro, no está estipulado el tema de los descansos? Porque suele suceder que dentro de las empresas salmoneras, tanto para trabajadores chilenos o extranjeros, las horas laborales pasan a veces las 14 horas, 12 horas. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Mira, el Código del Trabajo establece una excepción con respecto al tema de la jornada cuando se trata de procesos continuos, que me imagino que es a lo que tú te refieres. Cuando hay procesos continuos están exceptuados de esta jornada normal, pero sí tienen que estar autorizadas por la Inspección del Trabajo la forma en que tengan distribuida la jornada. Y la jornada tiene que tener un descanso, digamos, salvo que sea absolutamente imposible, cuestión que no creo que sea imposible, porque se pueden trabajar por turnos, descansar por turnos en las empresas que son de proceso continuo. Pero lo que tienen que hacer es que, digamos, tienen que solicitar la información acerca de cuál es la jornada que tienen autorizada con la Inspección del Trabajo. En la eventualidad en que tengan dudas acerca de eso, lo que corresponde es que hagan una denuncia, ingresen una denuncia a la Inspección del Trabajo para solicitar la información respecto de la distribución de la jornada. En el caso en que no se esté respetando, porque lo más seguro es que a lo mejor no se está respetando lo que está autorizado por la Inspección del Trabajo. Y en ese caso, el único organismo que tiene facultades de fiscalización es la Inspección del Trabajo. Y por lo tanto, ahí tienen que hacer, hoy día las denuncias incluso las pueden ingresar vía web, y entiendo que funcionan de la misma manera en que se hicieran de manera presencial, pero de esa forma podrían averiguar, digamos, si se está dando cumplimiento a la jornada o no, que si en la eventualidad en que no tengan descanso es que no se estaría cumpliendo. ¿Ya? Trabaja de 8 horas, ponle de para adelante, ya es sobretiempo. Ah, Más o menos así. sí, obvio, porque además en el contrato sí, pero ella se estaba refiriendo al descanso de la colación, parece. Sí. No el tema del descanso de colación, porque... Si no, ella de las 12 horas. Claro, más de las horas estipuladas y de repente dentro de los puntos, porque ha pasado. Y no las registran, ¿o sí? Una, que no las registran y que aparte dicen, son horas extras pagadas, pero ese pago es... Claro, las horas extras pagadas, digamos, las horas extras diarias son máximo 2 diarias, ¿ya? Eso es el máximo de horas de jornada, digamos, extraordinaria por día, ¿ya? Y esa es una limitación legal y claro, si se excede de eso, estarían incurriendo, digamos, en una infracción, porque estarían, digamos, siendo más allá de lo legal, porque no es que se pueda compensar, yo trabajo 10 horas extra y me las compensa, me las paga, no hay problema, no, está en definitiva incurriendo en infracción a la normativa de todas formas, ¿ya? Porque la ley establece cuáles son los límites y los límites son de 2 horas extra máxima, ¿ya?
Tengo otra pregunta respecto a no a la situación de los que se están señalando, sino que la mayoría de las personas que ingresan a este país actualmente están ingresando por pasos no habilitados, que es la condición y la situación que tienen cientos de personas aquí en la comuna de Calbuco. La ley 21.325 establece que las personas que debiesen ser contratadas debiesen tener algún tipo de visa o estar reguladas con algún tipo de residencia que establece la misma ley. ¿Lo vamos a ver más adelante? Sí. Ya. Sí, Entonces, sí, porque ahí vamos a entrar después al tema... el tema de la persona en situación irregular. ¿Sí? Okay. Sí, sí, está en la exposición, así que no te preocupes. Ahí después, si tienes dudas, a pesar de lo que digamos, seguir. Que no están en este momento, que están en esa situación, que ingresaron por pasos no habilitados, que tienen un contrato de trabajo actualmente. Sí, no hay problema. Ahora vamos a ingresar precisamente al tema más específico, que es con la contratación de trabajadores extranjeros. Dice, la nueva ley de extranjería y migración es 21.325 del año 2021, es la que regula la materia. ¿Ya? Aquí vamos a ver que se establecen algunos permisos, algunas visas para efectos de poder desempeñar labores dentro del territorio nacional. Dice, los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, como ya lo he señalado anteriormente, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que establezca la ley, ¿no es cierto?, para casos determinados. El artículo 14 de la referida ley, como bien señalábamos, ¿no es cierto?, el principio es la igualdad, obligaciones y derechos por iguales, pero para poder, digamos, lograr desempeñar las labores, la ley de Migración y Extranjería le establece algunos requisitos, algunas obligaciones para poder, en definitiva, desempeñar el trabajo de manera regular. Cuando no se cumplen esas condiciones, se habla de trabajo irregular, ya en situación de irregular. Dice, esta norma hace eco de lo señalado en la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, vigente en Chile desde el año 2005. Según el artículo 25, número 1, los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo referente a remuneración y otras condiciones laborales. ¿Ya? Esto refrenda, ¿no es cierto?, un poco lo que ya señalábamos y es donde se encuentra consagrado desde el punto de vista normativo y el articulado en que se encuentra basada este principio de igualdad de derechos y obligaciones. Y al respecto, para la contratación de extranjeros, nuestra legislación establece algunas limitaciones. El artículo 19 del Código del Trabajo establece que el 85% es el límite máximo, ¿no es cierto?, de trabajadores extranjeros dentro de una empresa. Y aquí dice, se exceptúan de esta disposición aquellas empresas que tienen 25 o menos trabajadores, ¿ya? Es decir, hasta 25 trabajadores no hay ninguna limitación, podrían ser todos los trabajadores extranjeros, pero la empresa si tiene de 26 trabajadores para arriba ya tiene una limitación y es que máximo el 85%, ¿no es cierto?, tienen que ser de nacionalidad chilena. Y dice, para entender qué se entiende por trabajador extranjero hay que seguir algunas reglas, ¿no es cierto?, digamos, de la aplicación de este 85%. Lo primero, dice, se tomará en cuenta el número de trabajadores que un empleador ocupe dentro del territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente. Eso quiere decir que, por ejemplo, una empresa que tiene establecimientos en distintas ciudades, se deben sumar todos los trabajadores y de ese total de trabajadores que tiene la empresa se calcula el 85%. No se va calculando de cada uno de los establecimientos, digamos, porque en un establecimiento podría superar el límite o digamos o no. Como punto 3 se señala, se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o conviviente civil o sus hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno. En este caso, no importa la nacionalidad del trabajador, lo que importa es que su cónyuge o hijos sean chilenos y por este caso se considerará como trabajador nacional y por lo tanto no cumplirá, digamos, no ocupará cupo de extranjero para el efecto del límite del artículo 19. El número 4 dice, se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de 5 años en el país sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales. ¿Qué quiere decir con eso? Que si hay un extranjero que lleva 5 años en Chile, pero él ha salido, no sé, en las Navidades o para el Año Nuevo, va a visitar a su familia el extranjero, ese tiempo que pasó fuera, digamos, como que no existe, ¿ya?
Es decir, lo que importa es la permanencia definitiva, independiente que durante este periodo de los 5 años haya salido para situaciones puntuales, accidentales, no afectará el lapso de los 5 años que se está contando desde que llegó al país hasta esta fecha. ¿Qué permisos o visas habilitan a los extranjeros a trabajar en nuestro país? Dice, la legislación chilena ofrece a los extranjeros que quieran residir y trabajar en Chile una amplia gama de permisos de residencia, tales como visa sujeta a contrato, la visa temporaria, la visa de estudiantes y la de permanencia definitiva. A continuación en la exposición iremos viendo más o menos, cómo funcionan estos permisos, estas visas, para efectos de cómo se desempeña el trabajador. Con el tema de la permanencia definitiva no hay problema, porque ya obteniendo la permanencia definitiva trabaja como trabajador nacional. Dice, la regla general en esta materia es que el trabajador extranjero solo puede iniciar su actividad laboral una vez que haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjero. Como les señalaba anteriormente, ahí se señala toda otra situación, es decir, todo trabajador que no está con la residencia definitiva, no está con los permisos temporales, en regla, constituirá trabajo irregular. Requisitos para que el trabajador, ¿no es cierto?, se desempeñe en Chile. Primero, la empresa, institución o persona que contrate al trabajador extranjero debe tener domicilio legal en Chile. Puede sonar un poco obvio, pero es importante y hoy día es un poco más relevante con el tema del teletrabajo y con el tema también de las empresas internacionales que prácticamente prestan de repente sus servicios de manera remota desde otros lugares, ¿ya? Entonces acá es súper importante tener presente que la empresa a la cual le presta servicios debe tener un domicilio legal en Chile. No puede tratarse de una empresa que no tenga un domicilio registrado en nuestro país. El contrato de trabajo, dice, debe firmarse ante notario por el empleador y el trabajador o quien lo represente. ¿Ya? Es súper importante que se firme ante notario. Es un requisito de validez para los contratos de trabajo de los extranjeros. También, puede firmar quien represente tanto al empleador como al trabajador, ¿ya? En el caso que estuviera impedido de suscribir. A continuación, señalamos que los profesionales, dice, o técnicos especializados tendrán que acreditar su título respectivo, debidamente legalizado en el Consulado de Chile, en el país de origen, ¿no es cierto?, y posteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Eso quiere decir, para la validez de ese título, primero, ¿no es cierto?, lo hacen en el país de origen y posteriormente se visa o se valida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para que sea su reconocimiento válido y pueda desempeñar esa profesión en nuestro país de manera, válida, ¿ya? No es suficiente con que tenga validado ese título en el país de origen. Acá no podría desempeñar labores, bajo ese título específico que tenga, de estudio, si no está, en definitiva, autorizado, legalizado. Las actividades desarrolladas, dice, por el trabajador en Chile no pueden ser consideradas como peligrosas o atentatorias para la seguridad nacional, ¿ya? O sea, si hay un extranjero que venga a desempeñar labores, no pueden desempeñar labores que tengan estas características, es decir, peligrosas o atentatorias para la seguridad nacional. Por lo general, esas labores se le adjudican no por general, por ley se le establecen, se le adjudican a trabajadores nacionales, ¿ya? Por un tema de seguridad nacional. La contratación del trabajador o trabajadora debe cumplir con todas las disposiciones laborales y previsionales pertinentes, más las que exige el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior para la obtención de visa sujeta a contrato de trabajo. Bueno, las disposiciones laborales y previsionales son las que están en el Código del Trabajo y las leyes, ¿no es cierto?, complementarias del mismo, y las referentes a la condición de extranjero la ve el Departamento de Extranjería e Inmigración. El contrato de trabajo para visa sujeta a contrato. Dice, el contrato de trabajo debe contener como mínimo las siguientes cláusulas, ¿ya? Esta es la visa sujeta a contrato. Lugar y fecha de expedición. Firma ante notario, como ya señalaba anteriormente, y esto es el mismo requisito que exige para cualquier otro tipo de contrato, ya el lugar y fecha de expedición. Lo que cambia es que el contrato de extranjero tiene que ser firmado ante notario.
Nombre, nacionalidad, RUT y domicilio del empleador. También está, digamos, los mismos requisitos que se establecen para, digamos, como requisitos básicos o comunes para, digamos, las cláusulas mínimas del contrato de trabajo. A continuación, el nombre, la nacionalidad, número de pasaporte y domicilio del trabajador. Acá se agrega ese requisito que en definitiva el contrato de trabajo se establece como la exigencia, como señalar el RUT. Acá la exigencia es establecer el número de pasaporte. Función o labor que desarrollará en Chile, lugar donde se efectuará y la extensión de la jornada laboral. También los mismos requisitos que establecen los demás contratos, digamos, de trabajo. Determinación de la remuneración, la que no podrá ser inferior al salario mínimo, como ya señalábamos, para todo trabajador con jornada completa existe un límite, digamos, de remuneración mínima. Y esta podrá ser, aquí hay una diferencia, que esta remuneración podrá ser pagada en moneda nacional o puede ser pagada en moneda extranjera, ¿ya? Que a diferencia de, digamos, que del contrato de trabajo para un nacional. Duración del contrato y fecha de inicio de actividades, también los mismos requisitos que establecimos para el requisito mínimo de un contrato de trabajo para un trabajador nacional. Y aquí están las cláusulas especiales que se consideran para efecto de tener el contrato sujeto a visa de contrato. Lo primero es la cláusula de vigencia, dice, la obligación de prestar servicio emanada del presente contrato solo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite. Segundo, la cláusula de viaje, a través de la cual dice el empleador se compromete a pagar al trabajador y a los miembros de su familia al término del contrato el pasaje de regreso a su país de origen o al que acuerden las partes según dispone la ley. Esto salvo, por ejemplo, que al término de la relación laboral, con posterioridad al término de la relación laboral, el trabajador renuncie a esta condición porque, por ejemplo, ya está viviendo con su familia acá, no tiene intención de volver, digamos, pero solamente puede renunciar una vez terminado el contrato, ¿ya? Porque los derechos laborales son irrenunciables, mientras esté vigente no se pueden renunciar a los derechos laborales, ¿ya? Cláusula de régimen previsional. Dice, en que el empleador se compromete a efectuar las retenciones correspondientes y entregarlas a las instituciones de seguridad social, salvo que las partes se acojan a la ley 18.156. La ley 18.156 establece que se puede establecer en el contrato una cláusula en que el trabajador solicite que las cotizaciones previsionales se paguen en su país de origen, porque, por ejemplo, él viene a hacer una labor, digamos, esporádica o temporal, en las cuales él solicita no perder el tema de seguridad social que tenga vigente en su país y por lo tanto él solicita que esas cotizaciones previsionales se efectúen, digamos, en su país de origen. Ahora, de eso no escapa a dos obligaciones que tiene el empleador, que son las de las cotizaciones por ley de accidente del trabajo y las de cesantía. Y por último, la última cláusula especial que requiere este contrato es la cláusula de impuesto a la renta. Dice, a través de la cual el empleador se obliga a responder por el pago del impuesto a la renta correspondiente a la remuneración del trabajador extranjero para rentas superiores a 13,5 UTM. Aquí, para que quede un poco más claro, ponemos una pregunta. ¿Qué es la visa sujeta a contrato? Y es lo que señalábamos anteriormente, ¿no es cierto? La visa de residencia sujeta a contrato es el permiso, dice, que se otorga a los ciudadanos extranjeros que viajan a Chile con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. Se entrega hasta por 2 años, obviamente puede ser menos, y tal como lo indica su nombre, esta visa está sujeta al contrato de trabajo con el empleador y el extranjero y solo tendrá permiso para trabajar con ese empleador, ¿ya? Esa es cuando se obtiene la visa, ¿no es cierto?, para digamos, un contrato de trabajo específico y determinado con anticipación. La siguiente pregunta, a propósito de los permisos que veíamos ahí, ¿puede un extranjero trabajar con visa de estudiante o con permiso de turista? Dice, existen permisos excepcionales que permiten trabajar a estudiantes para que realicen sus prácticas profesionales o costeen sus estudios, y también para turistas que trabajan hasta por 30 días. Estos permisos deben ser solicitados por la persona del Departamento de Extranjería e Inmigración o en la gobernación provincial correspondiente a su domicilio. ¿Ya? Estas autorizaciones o permisos son excepcionalísimos
atendido que se trata de trabajadores que no están en el país con el motivo de realizar trabajo alguno, sino que están por otros motivos, como es el turismo o, digamos, realizando estudios profesionales. Dice, a propósito más o menos de lo que me preguntaba, dice, ¿puedo ofrecer trabajo a un extranjero que aún no cuente con visa o permiso de trabajo y sin firmar un contrato de trabajo con él? Efectivamente, dice, puedo ofrecerle un trabajo en la medida que éste lo habilite para solicitar un permiso de residencia, ¿ya? Además, puedo firmar un contrato de trabajo ocupando su número de pasaporte, sin necesidad de que esté autorizado para trabajar aún. Con todo, dice, para ingresar efectivamente a prestar servicio, el extranjero debe contar con alguno de los permisos o visas antes mencionados, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia aquí? El empleador puede ofrecerle a usted trabajo y se puede hacer para que usted comience a hacer la tramitación para que en definitiva, cuando esté autorizado, pueda efectivamente desarrollar las labores materialmente, ¿ya? Eso sería hacerlo de forma regular, digamos, ¿ya? Porque después vamos a ver también que puede pasar de manera irregular. Dice, ¿puede trabajar un extranjero que aún no obtiene su cédula de identidad? Un extranjero que aún no obtiene su cédula de identidad podrá trabajar siempre que se encuentre tramitando una solicitud de visa. Solicite un permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite y este haya sido debidamente autorizado por el Departamento de Extranjería. Otra pregunta, ¿puede trabajar un extranjero mientras se tramita su permiso de residencia, una prórroga o cambio de tipo de visa? Un extranjero que solicita una visa puede en el mismo formulario solicitar un permiso especial de trabajo mientras ésta se encuentra en trámite. El referido permiso, dice, lo habilita para trabajar por un periodo de 4 meses, renovables en forma gratuita mientras no se resuelva su solicitud de permiso de residencia. Por lo tanto, no es necesario que la visa esté resuelta y estampada, o que tenga cédula de identidad y RUT para poder trabajar en Chile, siempre y cuando se le conceda el referido permiso y éste se encuentre vigente. Este permiso, ahí lo señalé, digamos, para tener la referencia, que se encuentra para solicitarlo de forma online en el link que se señala ahí en trámite de extranjería. Derecho a un salario justo. Los trabajadores migrantes, dice, tienen derecho a recibir al menos el salario mínimo establecido por ley, como ya señalábamos, la jornada completa es de 500.000 pesos. Este salario se aplica sin distinción de nacionalidad, ¿ya? La jornada, y para eso tenemos que distinguir la jornada completa y la jornada parcial. La jornada completa, el ingreso mínimo mensual, el mínimo es 500.000 pesos, y la jornada parcial será proporcional a la cantidad de horas trabajadas. La jornada parcial tiene un máximo de 30 horas. Eso quiere decir de digamos, 30, 28, 29, 20 horas, todo eso es jornada parcial. Si trabajo 31 horas, ya se entiende jornada completa y se tiene que pagar el ingreso mínimo. ¿Cuál sería el cálculo de la jornada parcial? ¿Es el ingreso mínimo mensual dividido por la cantidad de días o por la cantidad de horas? Por la cantidad de horas, porque el ingreso mínimo está calculado en 45 horas. Tú tendrías que sacar la proporción nomás dependiendo de cuántas horas trabajes. Sí. Pero si, como te digo, si trabajas 31 o 32 horas, ya se tiene que pagar el ingreso mínimo mensual, ¿ya? La jornada parcial llega solo hasta las 30 horas. A propósito de la jornada laboral, ¿no es cierto?, tiene una temporalidad y un descanso intermedio entre ambas, digamos, en la jornada. Primero, la jornada laboral ordinaria actualmente no debe ser de las 44 horas y, como ya señalaba, vamos a llegar a las 40 horas al 2028. El artículo 34 establece que la jornada de trabajo se dividirá en 2 partes, dejándose entre ellas lo menos un tiempo de media hora para la colación. Este periodo intermedio, dice, no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria. Como ya les señalaba anteriormente a quien me preguntó, también hay situaciones especiales que están reguladas en el artículo 38 para las empresas que tienen procesos continuos. Artículo 35 dice, los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto a las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días. Y ahí obviamente hay empresas que están autorizadas para desempeñar labores los días domingos y festivos, pero todos deben hacerse con autorización de la Inspección del Trabajo, las jornadas. También el artículo 35 bis establece lo que nosotros conocemos como día sándwich, en que dice las partes podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil entre 2 días feriados o entre un día feriado y un día sábado o domingo, en la eventualidad en que tenga jornada el sábado, ¿no es cierto?, según sea el caso, de descanso, dice, con goce de remuneraciones, acordando la compensación de las horas no trabajadas
mediante la prestación de servicios con anterioridad o posterioridad a dichas fechas. No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación del descanso pactado y dicho pacto deberá contar por escrito. Tratándose, dice, de empresas o faenas no exceptuadas del descanso dominical, en ningún caso podrá acordarse que la compensación se realice en el día domingo. Aquí eso quiere decir que yo tengo una jornada de lunes a viernes y es feriado el día jueves. Puedo pedir el día viernes como sándwich y compensando, ¿no es cierto?, trabajando, no sé, una hora más o media hora más, un par de semanas antes o después del día sándwich, ¿ya? Dicho pacto debe contar por escrito, sí. El artículo 67 establece que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles con remuneración íntegra. Eso quiere decir que mínimo el feriado anual es de 21 días corridos, más los días feriados que pueden existir aparte del día domingo, digamos. ¿Ya? Los 15 días se cuentan de lunes a viernes, es decir, en la práctica son 3 semanas, digamos, es que no hay feriado, digamos, en ese periodo, son 3 semanas corridas lo correspondiente al feriado legal. ¿Ya? Puede fraccionarse este periodo por, digamos, por la fracción superior a 10 días, es decir, yo puedo pedir 10 días y después de haber pedido esos 10 días, lo que me queda lo puedo fraccionar, ¿ya? En 1 o 2 días, lo que sea, pero la fracción superior a los 10 días. Con respecto a la seguridad social, desde el punto de vista previsional, los trabajadores extranjeros que prestan servicio en Chile se encuentran afectos a las normas comunes y generales sobre la materia, por lo cual están obligados a cotizar en nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, dice, el trabajador extranjero podrá mantener su régimen previsional en el extranjero siempre y cuando se encuentre dentro de la hipótesis de la Ley 18.156 o de algún convenio internacional de seguridad social. Esta exención no comprende las cotizaciones del seguro de cesantía y las cotizaciones del seguro social contra riesgos de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. De esta manera, aun cuando un trabajador extranjero se encuentre exento de cotizar en Chile, la empresa siempre deberá efectuar las cotizaciones contempladas por concepto de dichos seguros. ¿Ya? Esto es lo que le había señalado anteriormente, que las obligaciones que tiene el empleador de realizar los descuentos legales y hacer el pago de las cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores, salvo que se acojan a lo que establece la Ley 18.156. Eso quiere decir que realicen el pago de dichas cotizaciones en el país de origen, con excepción, ¿no es cierto?, de las cotizaciones referidas al seguro social por accidente del trabajo y enfermedades profesionales y el seguro de cesantía. ¿Se pueden pagar las cotizaciones previsionales de un extranjero si, teniendo el permiso especial para trabajar, aún no cuenta con cédula de identidad? La respuesta es sí. Dice, si el extranjero se encuentra tramitando una solicitud de visa y aún no obtiene su RUT, el empleador igual debe pagar las cotizaciones. En estos casos, dice, la AFP entrega un número de RUT provisorio, el que es ficticio y tiene como único propósito recibir las correspondientes cotizaciones. Al obtener la visa se debe traspasar los fondos al RUT o RUN asignado por el Servicio de Registro Civil. Dice, se recomienda al extranjero que una vez que obtuvo el RUT se acerque a la entidad profesional, la AFP, ¿no es cierto?, a señalar esta situación y solicitar el cambio al RUT definitivo. Con respecto a las condiciones de trabajo seguras, los empleadores están obligados a proporcionar el trabajo, ¿no es cierto?, seguro y saludable. Los trabajadores tienen derecho a denunciar las condiciones inseguras. Al respecto, acá hay una norma que es, digamos, de aplicación general para todos los trabajadores y que es una obligación general de seguridad para el empleador, que está establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo y que dice relación que el empleador deberá adoptar todas las medidas, ¿no es cierto?, necesarias para proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores. Aquí hay una palabra clave que dice proteger eficazmente la vida, ¿no es cierto?, y la salud de los trabajadores. ¿Qué se ha entendido por parte de la jurisprudencia y la doctrina esta expresión eficazmente? Y esta protección eficazmente o eficaz se entiende que es una obligación de seguridad más allá de, digamos, con un estándar un poco más elevado que, digamos, una obligación normal. Y en este sentido se entiende que se ha entendido, digamos, mayormente por la jurisprudencia, en que la ocurrencia de un accidente
digamos, tiene una carga probatoria del empleador bastante alta para establecer el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, y que no basta cualquier, digamos, no basta cualquier cumplimiento, porque se entiende que responde de culpa levísima en el caso de los accidentes, ¿ya? Es decir, que se ocurra un accidente, por lo general se cuestiona de que este resguardo haya sido eficaz. Además de, digamos, de cumplir con estas medidas de seguridad, además tiene que informar, ¿no es cierto? Tiene la obligación de informar los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad adecuadas dentro de la empresa. Y además, la tercera obligación, ¿no es cierto?, es entregar los implementos de seguridad para efecto del desempeño de las enfermedades y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, se comprende de tres cosas. Primero, ¿no es cierto?, una protección integral. Además, informar de los riesgos y entregar los implementos de protección y seguridad. Extranjeros en condición migratoria irregular. Dice, solo se podrá emplear extranjeros que poseen algún permiso de residencia o permanencia transitoria que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentran debidamente autorizados para ello. Ahí el artículo 103. Sin embargo, dice, todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral y previsional, aunque el extranjero contratado se encuentre en una situación migratoria irregular o no posea autorización para desempeñar o desarrollar labores remuneradas, ¿ya? Aquí más o menos para lo que usted preguntaba, usted, claro, desde un punto de vista formal se encontraría impedido de suscribir el contrato de trabajo, pero eso no significa que no pueda trabajar y que efectivamente trabaje. Y si trabaja, el empleador está obligado a cumplirle con todas las obligaciones que emanan, digamos, de la protección laboral. Y si usted, digamos, si el empleador no está cumpliendo, usted puede denunciar dicha situación en, digamos, en las entidades que corresponden, en este caso, principalmente en la Inspección del Trabajo. Los extranjeros, dice, que trabajen sin autorización no podrán ser sancionados por este hecho. Se efectúan en contra de su empleador denuncias por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el Servicio de Migración, la Dirección del Trabajo, los tribunales de justicia o cualquier órgano de la Administración del Estado, ¿ya? Es decir, el hecho de interponer el reclamo ya impide que usted pueda ser sancionado. Tengo una consulta respecto a ese punto. La ley 2025, el Servicio Nacional de Migración, establece ciertos aranceles por cláusulas de contratación, en este caso los empleadores que contratan a personas que están en situación migratoria irregular, y a los empleados que son contratados tienen como unos ciertos aranceles de... ¿Multa, dices tú? Multas. Sí. ¿Eso lo cobra en el caso de que el empleado denuncie ante la Dirección del Trabajo? Sí, pero las multas para el empleador, dices tú. Para el empleador y el empleado. Sí, corren las multas. Sí. Pero en el caso de que el empleado, porque ¿cuál es la situación que se da a la oficina? Que llegan la mayoría de inmigrantes que están de manera irregular en el país, llegan para poder denunciar, pero a la vez tienen miedo de poder ir a la Dirección del Trabajo en el caso de estas multas, porque se le da... No, pero la multa, la Inspección de Trabajo no le aplica directamente la multa a los trabajadores. No, pero tienen como miedo de esto, de que al momento de ir a denunciar a la Dirección del Trabajo puedan, a pesar de que uno les explica de que esto no pudiese correr, de que puedan ser multados por estar trabajando. ¿Eso no ocurre en este caso? No, nosotros tenemos muchos trabajadores que, digamos, en situación irregular, que demandamos, incluso ya pasan por la Inspección de Trabajo y después llegan a la Defensoría Laboral para demandar en tribunales. Ni el tribunal tampoco aplica sanciones ni nada. Dice, ¿pueden desarrollar actividades remuneradas los extranjeros que no cuentan con permiso de permanencia transitoria? Dice, por regla general, los titulares de un permiso de permanencia transitoria, por ejemplo, los que viajan a Chile con fines de turismo, no podrán realizar actividades remuneradas. Sin embargo, estos extranjeros podrán solicitar al Servicio de Migración una autorización especial, que era lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto?, para realizar labores específicas y esporádicas y que como consecuencia directa de ellas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile. Dice, es el caso, por ejemplo, de personas que desarrollan espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos. Una siguiente pregunta, ¿cómo se sanciona al trabajador que es sorprendido realizando actividades remuneradas sin autorización? Aquí está lo que me preguntaba. La realización de actividades sin autorización por parte de un extranjero se sanciona con multa de 0,5 a 5 unidades tributarias mensuales, artículo 109. Sin embargo, en caso de reincidencia, el infractor podría ser expulsado del país, 127, número 5.
Estas sanciones, dice, no se aplicarán a los trabajadores extranjeros que denuncien a su empleador por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el... Y ahí está lo que había señalado el artículo 117, ¿no es cierto? Cuando usted ya reclamó, no, digamos, de esta situación ante su empleado, digamos, por su empleador ante la inspección de trabajo o ante el servicio de migración o tribunales, no se aplican esas multas. ¿Ya? Protección contra un despido arbitrario. El trabajador, dice, no puede ser despedido sin una causa justificada. Esto ya es, digamos, en materia que se aplica tanto a trabajadores nacionales como trabajadores extranjeros. ¿Ya? Dice, sin un despido, digamos, el despido es considerado arbitrario, el trabajador puede reclamar las indemnizaciones que correspondan. El artículo 168 establece que si el contrato termina por la aplicación del artículo 159, 160, 161, 159 se refiere a causales de término objetiva del contrato de trabajo, como son el vencimiento del plazo, el mutuo acuerdo, la renuncia, caso fortuito, fuerza mayor, vencimiento del plazo, término de la obra o faena. El 160 cuando son causales imputables al trabajador, como por ejemplo inasistencia, incumplimiento grave, falta de probidad, etc. Y el 161 cuando son el típico, digamos, de término cuando lo pone la empresa, que por necesidad de la empresa, o el desahucio cuando se trata de gerentes que tienen poder de representación. Dice, y que considere que la aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causa legal, es decir, lo despidió verbalmente nomás, no le dijo nada, no le dio una carta, nada, ahí también puede recurrir, ¿no es cierto?, primero, idealmente a la inspección del trabajo, y posteriormente, digamos, al abogado o la defensoría laboral, si que no tiene para pagarse un abogado, para que presente la demanda al tribunal dentro del plazo de 60 días hábiles. Es el plazo máximo que tiene desde la fecha del despido, se suspende los días que pasan la inspección del trabajo. ¿Ya? Con la suspensión de la inspección del trabajo en ningún caso puede exceder de 90 días hábiles. Dice, los trabajadores extranjeros pueden presentar denuncia ante la inspección del trabajo en caso de abuso o incumplimiento de sus derechos laborales. La Oficina de Defensa Laboral, mientras esté vigente la relación laboral y posterior a su término, eso quiere decir, lo puse ahí porque en definitiva nosotros podemos asesorar mientras esté vigente la relación laboral o una vez terminada la relación laboral. ¿Ya? Y los accesos, ¿no es cierto?, el otro, digamos que de otra forma, acceso a la justicia, acceso directamente a tribunales para resolver disputas o realizar sus consultas específicas. Cuando existe un despido injustificado o se da término a la relación laboral, ¿cuánto tiempo puede un empleado denunciar a su empleador? La ley, mira, por el hecho del despido son 60 días hábiles. 60 días hábiles que se cuentan de lunes a sábado y se descuentan los días que pasaste por la inspección de trabajo, pero tú tienes 60 días para reclamar por el despido. Para cobrar, por ejemplo, feriado, para cobrar las remuneraciones que se te deban, es decir, cualquiera que sean prestaciones, que no sean las indemnizaciones derivadas del despido, tienes 6 meses y los derechos que están contenidos en la ley, por ejemplo, las remuneraciones, los feriados, tienes hasta 2 años. ¿Ya? Cualquier otro pacto, por ejemplo, un bono que estaba pactado solo en el contrato, pero que no está en la ley, ese tiene 6 meses para reclamarlo. ¿Ya? Y cualquier otra prestación que tiene fuente legal, su origen está establecido en la ley, eso tienes 2 años para reclamarlo. Solamente ya para recordar algunas cosas, los extranjeros dicen que trabajen sin autorización no podrá ser sancionado por este hecho si efectúan, ¿no es cierto?, en contra de su empleador denuncias por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza, ya sea ante el Servicio de Migración, la Dirección del Trabajo, los Tribunales de Justicia o cualquier órgano de la Administración del Estado. ¿Ya? Eso es. Así que espero que les haya servido de algo la presentación. Muchas gracias.